Ahora sí. Buenas tardes, soy Teresa Cañas, soy radióloga del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid y el tema de la clase de hoy es el rhabdomiosarcoma y otros sarcomas de partes blandas. Un momentito. Vale, pues comenzamos con una introducción hablando de los sarcomas de partes blandas y el papel de las pruebas de imagen en su diagnóstico. Seguiremos con el rhabdomiosarcoma, que es el sarcoma de partes blandas más frecuente y sus subtipos histológicos. Después comentaremos otros sarcomas de partes blandas no rhabdomiosarcoma y terminaremos con unas breves conclusiones. Vale. Los sarcomas de partes blandas engloban un grupo con más de 50 tumores histológicamente distintos de origen mesenquimal. Son tumores infrecuentes que representan entre el 4 y el 8% de los tumores pediátricos. La mitad van a corresponder con el rhabdomiosarcoma y la otra mitad con el sarcoma no rhabdomiosarcoma, entre los que encontramos el sarcoma sinovial, el fibrosarcoma congénito infantil, el sarcoma epitelioide o el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, entre otros. Pero recordar que en niños la mayoría de las masas de partes blandas van a ser lesiones benignas, aunque en esta presentación pues, nos vamos a centrar en las malignas. Vale. Debemos saber que los hallazgos radiológicos de los sarcomas de partes blandas no son específicos y que rara vez nos van a dar un diagnóstico definitivo, aunque sí que pueden sugerirlo. En cambio, muchas lesiones de partes blandas benignas, como el lipoma, el hemangioma o los quistes, sí que van a tener unos hallazgos de imagen característicos. Así que si una lesión de partes blandas no se caracteriza por imagen como benigna, se debe hacer un estudio de anatomía patológica. Podemos dividir los estudios de imagen en función de si están orientados al estudio del tumor primario, del estudio local, o si están enfocados al estudio de extensión. Dentro de las pruebas del estudio del tumor local encontramos la ecografía, que debe de ser la primera prueba a realizar ante una lesión de partes blandas, la resonancia, la radiografía y el TAC. Y dentro de las pruebas de estudio de extensión pues tenemos el TAC de tórax para el estudio de los nódulos pulmonares, la gammagrafía ósea, el PET-TAC o la resonancia de cuerpo entero y la resonancia del neuroeje. Como hemos dicho, la ecografía debe ser la primera técnica de elección en el estudio de lesiones de partes blandas que sean accesibles, porque es una prueba que no es invasiva, que es barata, que se hace en tiempo real y que nos va a dar mucha información sobre las características de la lesión. Nos va a decir dónde está localizada, si es sólida, si es quística, si tiene vascularización. Y ya si por ecografía la lesión tiene características benignas, pues podemos parar ahí, pero si no, pues sí que habrá que hacer estudios más avanzados como una resonancia. Esta es una imagen de una ecografía de una lesión de partes blandas que se encontraba en el brazo. Entonces, como veis, tenemos una lesión que tiene una morfología ovalada y unos márgenes bien definidos, que está localizada en el tejido celular subcutáneo, que es hiperecogénica y que no tiene vascularización en el estudio Doppler color. Esta lesión, esta imagen es característica de un lipoma y no haría falta hacer nada más. Este es otro caso de un niño que tenía un bulto en el mentón y aquí lo que encontramos es una lesión de márgenes bien definidos hipoecogénica que está abultando la superficie cutánea y que tiene mucha vascularización en el estudio de Doppler color. Esto es muy característico del hemangioma. En este otro caso tenemos un niño con un bulto en la cara posterior de la rodilla y nos encontramos con esta lesión que es anecogénica, que tiene también unos márgenes definidos, que tiene un cuello que se mete hacia las estructuras profundas y sin vascularización en el estudio Doppler. Pues esta es la imagen característica de un quiste de Baker y tampoco hay que hacer nada más. Así que recordar
que la primera prueba de imagen que hay que hacer ante una lesión de partes blandas es una ecografía. La resonancia, por su parte, pues nos va a ayudar tanto a hacer el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes con sarcomas. Aporta una información más precisa sobre el tamaño de la lesión, su caracterización tisular y permite valorar la extensión local. La señal de algunos tejidos puede ayudar a sugerir un tipo de tumor específico. Por ejemplo, el tejido graso va a ser hiperintenso en T1, hiperintenso en T2 y se va a volver hipointenso en las secuencias en las que se suprime la grasa. El tejido mixoide es muy hiperintenso en las secuencias sensibles al líquido o secuencias T2. El tejido tipo colágeno fibroso, en cambio, es muy hipointenso en T1 y en T2. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos un niño de 3 años que consultaba por aumento de volumen del muslo derecho y se le palpaba también un bulto. Entonces, la primera prueba que se hizo fue una ecografía y nos encontramos con esta lesión de partes blandas que está bien definida, tiene una morfología ovalada, parece que está en el espesor del músculo, pero en este caso es una lesión muy hipoecogénica con imágenes puntiformes hiperecogénicas en su interior y con vascularización en el estudio Doppler. Entonces, ante una lesión sólida que no parece un lipoma, no nos podemos quedar tranquilos y hay que hacer una resonancia. En la resonancia se confirmó la presencia de dicha lesión, que está localizada en el espesor del vasto intermedio, y veis que es isointensa respecto al músculo en T1, hiperintensa en T2 y con realce tras el contraste intravenoso. Pues esta imagen nos tiene que hacer sospechar que se trate de un rhabdomyosarcoma y se hizo un estudio histológico y se confirmó la sospecha. Durante el seguimiento de los pacientes, la resonancia también va a ser esencial para valorar la recidiva y la respuesta al tratamiento, ya que nos aporta información acerca del tamaño del tumor residual. Además, las técnicas de resonancia funcional, como la perfusión y la difusión, añaden información sobre los cambios que se producen en el tumor, como la necrosis tras la quimioterapia. La difusión nos aporta información sobre la celularidad del tumor, lo que ayuda a diferenciar entre lesiones benignas y malignas, ya que las malignas tienden a ser más celulares y también aporta información sobre la respuesta al tratamiento, ya que a medida que el tumor responde, disminuye su celularidad y restringe menos. La difusión se basa en el estudio del movimiento aleatorio de las moléculas de agua en los tejidos. Cuando el movimiento está limitado, por ejemplo, porque hay un aumento de la celularidad debido a un tumor, pues hay restricción a ese movimiento y se dice que hay restricción en la difusión. Y en cambio, en los tejidos con menos celularidad, el agua se mueve libremente y difunde. Si volvemos al ejemplo que vimos antes del rhabdomyosarcoma del muslo, vemos que en la secuencia de difusión que se compone del B800 y el mapa ADC, cuando una lesión restringe, va a brillar en el B800 y va a ser negra en el mapa ADC. Entonces, en este caso, pues es un ejemplo de una lesión que restringe en difusión. Y además, el mapa ADC se puede colocar un ROI en el interior de la lesión que nos da un valor numérico, con lo cual podemos tener un valor objetivo en el que nos diga cuánto está restringiendo la lesión, y esto es de utilidad pues, para tener un valor objetivo para los siguientes controles. Por otro lado, el estudio de perfusión con contraste intravenoso es un estudio cualitativo que se basa en el análisis de las curvas de intensidad de señal que se obtienen tras la administración de contraste intravenoso. Entonces, lo que obtenemos es información sobre la biología del proceso tumoral. Podemos tener 5 tipos distintos de curva. Podemos tener una curva tipo 1 que es plana, que se da cuando no hay realce, cuando es un tejido necrótico. Una curva tipo 2 en la que hay un realce progresivo, que se da en lesiones benignas. La curva tipo 3
tiene una morfología en meseta con un realce progresivo y luego se aplana y es una curva indeterminada pero que se asocia a malignidad. La curva tipo 4 es característica de los tumores malignos y tiene un rápido realce y luego una caída. Y por último, la curva tipo 5, que es parecida a la tipo 2, en la que hay un realce rápido y luego un realce más lento, y se da en tejido fibroso. En esta diapositiva vemos otro caso de una niña de 11 años que presentaba un bulto en la mano. Y aquí lo que nos encontramos en las secuencias de resonancia es una lesión de partes blandas que rodea el quinto metacarpo. Es una lesión que es isointensa con el músculo en T1, que es hiperintensa en T2 y que realza de una manera heterogénea tras el contraste intravenoso. Además, veis que asocia una discreta alteración de señal de la medular del quinto metacarpo que sugiere que está infiltrado por la lesión. Y aquí veis cómo se comporta esta masa de partes blandas en la difusión y en el estudio de perfusión. En la difusión veis que en el B800 la lesión es de predominio hiperintenso y en el mapa ADC se vuelve negro. Además, al colocar un ROI, aquí lo he puesto en mayor aumento, tiene un valor muy bajito que nos confirma dicha restricción en la difusión. Y en el estudio de perfusión lo que se obtiene es un mapa de color como este, sobre el que colocamos también un ROI y con ese ROI se obtienen las curvas que habíamos visto antes. Entonces, en este caso, al colocar el ROI sobre la lesión, se obtiene esta curva, que es una curva con un realce rápido y luego un aplanamiento. Es una curva tipo 3, que habíamos dicho que es una curva intermedia, pero que se asocia a malignidad. Y el diagnóstico de esta lesión pues, fue de un rhabdomyosarcoma. Así que recordar que si una masa de partes blandas no se caracteriza como benigna por imagen, siempre hay que hacer un estudio de anatomía patológica. Respecto al papel de la radiografía y el TAC en el diagnóstico de las lesiones de partes blandas, pues este es menos importante. Permiten valorar la presencia de calcificaciones, la afectación del hueso y hacer un diagnóstico diferencial con pseudomasas de origen óseo, como pueden ser el osteocondroma o un callo de fractura. Recordar también que las técnicas de imagen orientan al diagnóstico, pero que el diagnóstico siempre es anatomopatológico. La biopsia percutánea guiada por imagen es una técnica eficaz con alta fiabilidad para hacer el diagnóstico. Y siempre se debe realizar las pruebas de imagen antes de realizar la biopsia. ¿Por qué? Porque por un lado, los cambios postbiopsia pueden modificar el aspecto de la lesión e inducir a error. Y por otro lado, las pruebas de imagen permiten planificar la técnica de la biopsia más adecuada y su vía de acceso. Se debe planificar la biopsia con antelación, intentando acceder a la lesión por el trayecto más corto, sin dañar estructuras vasculares. Se debe intentar acceder y hacer coincidir el abordaje de la biopsia con el abordaje quirúrgico para evitar la diseminación del tumor en el trayecto. Para eso es importante estar coordinados con los traumatólogos. Y además, las técnicas de imagen nos van a ayudar a biopsiar la zona del tumor donde hay más celularidad y donde el tumor va a ser, donde la biopsia va a ser más rentable. Y estos focos, como ya sabemos, pues los vamos a ver como zonas de restricción en la difusión o, en el caso del PET-TAC, pues con zonas donde se capte más el PET-TAC. Se debe evitar hacer la biopsia en zonas de necrosis o de hemorragia. Bueno, pues a continuación vamos a ver las características del rhabdomyosarcoma. El rhabdomyosarcoma es el sarcoma de partes blandas más frecuente en pediatría y representa entre un 3 y un 5% de los tumores malignos en niños. Son tumores con un alto potencial de malignidad que tienen su origen en células mesenquimales que posteriormente se diferencian a células de músculo estriado y que pueden aparecer en cualquier parte del organismo. La mayoría van a ser esporádicos,
aunque un porcentaje de entre un 10 y un 30% tienen algún factor de riesgo subyacente, ya que se asocian a síndromes genéticos como el síndrome de Li-Fraumeni, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Beckwith-Wiedemann o el síndrome de Costello, entre otros. Se clasifican cuatro subtipos histológicos: el embrionario, que es el más frecuente, el alveolar, que es el segundo en frecuencia, el fusocelular o esclerosante, que es poco frecuente, y el pleomórfico, que se da en adultos mayores de 50 años. Los subtipos histológicos más frecuentes en la infancia van a ser entonces el embrionario y el alveolar. El alveolar afecta sobre todo a niños mayores o adolescentes y pertenece al grupo de pronóstico de alto riesgo según la clasificación internacional del rabdomiosarcoma, mientras que el embrionario es de riesgo intermedio. Ambos pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, aunque cada subtipo histológico tiene predilección para localizarse en algunos órganos y sistemas. Por ejemplo, el embrionario es más frecuente en cabeza y cuello, retroperitoneo y tracto genitourinario, y el alveolar en extremidades y en el tronco. Los síntomas son inespecíficos y van a depender de la localización de la lesión y de la presencia de diseminación tumoral. Son tumores agresivos que crecen rápido y que pueden producir metástasis a distancia, sobre todo en pulmón y hueso, y que tienen tendencia a recurrir. Histológicamente pertenecen al grupo de tumores de células azules, pequeñas y redondas, entre los que también se encuentran el neuroblastoma y el sarcoma de Ewing. En imagen, el rabdomiosarcoma se presenta de manera típica como una lesión única, unilateral, sólida, expansiva, muy vascularizada y con un grado variable de componente quístico necrótico de rápido crecimiento. En la resonancia va a tener una señal isointensa con el músculo en T1, hiperintensa en las secuencias T2, con realce de las porciones sólidas y con restricción en difusión. La difusión y el tamaño de la lesión son herramientas muy importantes porque la disminución del tamaño y la ausencia de restricción durante el seguimiento indican buena respuesta al tratamiento. Bueno, pues empezamos con el rabdomiosarcoma embrionario, que es el subtipo histológico más frecuente y que afecta a pacientes de menor edad y tiene mejor pronóstico. Aunque no se sabe mucho de su patogénesis, sí se sabe que hay una sobreexpresión del gen IGF localizado en el brazo corto del cromosoma 11. Prácticamente la mitad de los rabdomiosarcomas se localizan en la cabeza y el cuello y según su localización en cabeza y cuello se subdividen en parameningios, periorbitarios y no parameningios. Y la segunda localización después de cabeza y cuello del rabdomiosarcoma embrionario es el tracto genitourinario. Y como hemos dicho antes, puede metastatizar al pulmón y al hueso. Dentro del rabdomiosarcoma embrionario de cabeza y cuello, encontramos el rabdomiosarcoma orbitario, que es el tumor maligno más frecuente en la órbita. Se da en niños menores de 10 años, produce proptosis y se suele localizar en la región superior de la órbita y suele respetar el hueso. Este es el caso de una niña de 9 años que tenía proptosis y tosis del ojo izquierdo y en el estudio de TAC con contraste intravenoso encontramos una lesión de aspecto sólido con realce homogéneo que se localiza en el margen superior e interno de la órbita y que está desplazando el globo ocular hacia abajo. Aquí he puesto esta imagen del TAC con la ventana de hueso para que veáis que el hueso está respetado. Estas son imágenes del estudio de resonancia. En el plano axial veis la lesión en la secuencia T1 y en las secuencias T2 con supresión grasa. Es una lesión de márgenes bien definidos, isointensa en T1, hiperintensa en T2. En el plano coronal apreciamos mejor la relación de la masa con la musculatura. Veis que está englobando el músculo oblicuo superior
que está desplazando al recto superior y desplazando, como decíamos, el globo ocular. Y con el contraste pues, presenta un realce homogéneo. Eh, Estas imágenes sugerían que se tratara de un rabdomosarcoma que se confirmó histológicamente. El diagnóstico diferencial hay que hacerla con otras lesiones orbitarias, como puede ser el hemangioma infantil. A veces el diagnóstico diferencial con el hemangioma orbitario puede ser difícil porque ambas lesiones realzan intensamente, pero en estos casos la difusión puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Otras lesiones características de la órbita son la histiocytosis de células de Langerhans, que en este caso sí que va a presentar afectación ósea porque a menudo se presenta como una lesión ósea en el hueso esfenoidal que tiene componente de partes blandas que invade la órbita. El neuroblastoma puede metastatizar a la calota y a la región orbitaria y también sería una entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. Y aquí estamos viendo una imagen de TAC en ventana de hueso en el que vemos una destrucción de la región central del hueso esfenoidal y en el plano coronal, la secuencia T2 con saturación grasa, vemos la alteración de señal del hueso esfenoidal rodeado por esta importante masa de partes blandas que improntaba el lóbulo frontal y que correspondía con una metástasis de un neuroblastoma. El rabdomiosarcoma parameningio es otro tipo, como habíamos dicho, de rabdomiosarcoma embrionario de cabeza y cuello que se origina en la base del cráneo. Puede localizarse en la nasofaringe, en el espacio masticador, en la cavidad nasal o en el oído. Tiene mal pronóstico y puede diseminar al neuroeje, por lo que se debe realizar una resonancia craneoespinal con contraste para descartar diseminación. Aquí tenemos las imágenes de resonancia en el plano axial de un niño de 7 años que tenía un bulto auricular derecho. Y en la resonancia estamos viendo una lesión de partes blandas que está centrada en el conducto auditivo externo, que tiene un componente intracraneal y con afectación del hueso. El diagnóstico fue de rabdomiosarcoma parameningio, por lo que se completó el estudio con una secuencia de columna completa en el plano sagital con contraste intravenoso para descartar focos de diseminación en el neuroeje, que en este caso no se encontraron. Este es otro caso de un paciente de 13 años en el que encontramos una tumoración nasal. Tiene una lesión de partes blandas que está ocupando el seno maxilar derecho y la cavidad nasal derecha, desplazando el tabique. Veis que es una lesión hipointensa en T1 con realce heterogéneo, hiperintensa en T2. En el estudio de difusión veis que brilla mucho y se vuelve negra en el mapa de C. Tiene restricción en la difusión y el diagnóstico fue de rabdomiosarcoma. El diagnóstico diferencial del rabdomiosarcoma parameningio hay que hacerlas con otras entidades que afecten a la base del cráneo. Aquí tenemos el caso de otro paciente que tenía una afectación del hueso esfenoidal, veis que está hipointenso en la secuencia T1, que asocia un componente de partes blandas que también se extiende a la región, al lóbulo frontal que lo está improntando. Y aunque recuerda un poco al neuroblastoma que vimos antes, en este caso correspondía con un linfoma de Burkitt. Cuando el tumor afecta a la mucosa de la nasofaringe y el espacio faringio, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma nasofaringio, aunque es más raro en niños, que es este caso en el que veis esta extensa masa de partes blandas que afecta a la nasofaringe y al espacio parafaringio. Y recordar que en el rabdomosarcoma paramaningio hay que hacer despistaje del neuroeje.
Como ya habíamos dicho, el tracto genitourinario constituye la segunda localización en frecuencia del rhabdomyosarcoma embrionario. Desde el punto de vista del pronóstico, se divide en dos grupos: los que afectan a la vejiga y a la próstata, que son de peor pronóstico, y el resto, que pueden afectar a la región paratesticular o a la región uterina y vagina. Y en estos el pronóstico es mejor. Aquí vemos unas imágenes de ecografía en las que estamos viendo el testículo izquierdo que está desplazado por esta masa de partes blandas, que es una masa de aspecto sólido con mucha vascularización en el estudio Doppler y el diagnóstico fue de un rhabdomyosarcoma paratesticular. Recordar que ante la sospecha de un rhabdomyosarcoma paratesticular hay que hacer biopsia excisional y también una resonancia pélvica para descartar adenopatías retroperitoneales, ya que se afectan con frecuencia y su afectación pues, requiere un tratamiento más intensivo. En estas imágenes tenemos el caso de un niño de 4 años que consultaba por hematuria macroscópica. En esta ecografía estamos viendo imágenes de la vejiga. Y lo que llama la atención es un engrosamiento de la pared posterior de la vejiga con estas imágenes que salen de la pared de aspecto sólido, mamelonadas, que se encuentran en el interior de la luz. Esta imagen es típica de un rhabdomyosarcoma vesical. Se hizo un estudio de resonancia. Aquí tenéis dos imágenes en una secuencia potenciada T2 y T1 con contraste en el plano sagital. Veis la vejiga que está muy bien replecionada y que presenta esas lesiones que realzan con el contraste, lo que nos dice que son lesiones sólidas en el interior. Y además se aprecia un aumento y alteración de señal de la próstata, con lo cual fue el diagnóstico definitivo de un rhabdomyosarcoma vésico prostático. Estas imágenes de resonancia son de otra paciente. Este caso es una niña de 2 años que en la resonancia vemos que tiene una masa que es posterior a la vejiga, anterior al recto y al útero. Aquí vemos la masa en el plano axial y correspondió con un rhabdomyosarcoma. Esta es una imagen con contraste que veis cómo realza y esto es una imagen en el plano coronal en el que veis que además tiene una adenopatía de tamaño patológico en la cadena ilíaca externa. Era un rhabdomyosarcoma vaginal. Ponemos otro ejemplo. Aquí tenemos una imagen de ecografía en la que se identifica una masa de aspecto sólido posterior a la vejiga. Es una masa hipoecogénica que tiene mucha vascularización en el estudio Doppler. En la resonancia se aprecia mejor el tamaño importante que tiene esta lesión, que es hipo en T1, hiperintensa en T2, con realce tras el contraste. Y en estas imágenes en el plano axial vemos cómo la lesión se extiende hacia la grasa de la fosa isquiorrectal. Esta también era un rhabdomyosarcoma vaginal. Como veis, al diagnóstico, la mayoría de los rhabdomyosarcomas genitourinarios son lesiones muy voluminosas. Aquí tenemos otro caso de una ecografía abdominal en la que se encontró una masa abdominal de un importante tamaño, es una lesión sólida con zonas de aspecto quístico en su interior. Veis que casi no entra en la imagen de ecografía y en el estudio de resonancia pues veis mejor la voluminosa masa abdominal que se localiza superior a la vejiga, que ocupa casi todo el abdomen eh, y que contacta con el borde superior del útero. En este caso era un rhabdomyosarcoma que dependía del útero. Pasamos al otro subtipo histológico, el rhabdomyosarcoma alveolar, que es menos frecuente que el embrionario y que tiene predilección por el tronco y extremidades, aunque ya hemos dicho que ambos tipos de rhabdomyosarcoma pueden aparecer en cualquier localización.
La mayoría van a presentar la translocación en estos genes y tienen mucha tendencia a la recurrencia local y pueden desarrollar metástasis a distancias, lo que les confiere un mal pronóstico. Los hallazgos de imagen pues, van a ser similares a los del rhabdomyosarcoma embrionario, pero tienen más predilección por la localización de las extremidades y por la invasión de las fascias y la musculatura. Aquí os pongo dos radiografías de tórax de una niña que debutó con un derrame pleural importante, que lo vemos en la radiografía como una opacidad del hemitórax izquierdo que está desplazando el mediastino hacia la derecha. Y aquí la imagen de control tras colocar el tubo de drenaje. Este es un caso que es antiguo del hospital, que yo no viví, pero creo que sospechaban que era un linfoma y por ese motivo le hicieron un TAC toracoabdominopélvico y en el estudio del abdomen se encontró esta masa retroperitoneal que está rodeando la aorta y la salida del tronco celíaco. Em, En la imagen de resonancia veis pues lo mismo, la misma lesión que es hipointensa en el T1. Aquí veis que es hiperintensa en el T2 y que está, como decíamos en el TAC, englobando la salida de los grandes vasos. Y aquí vemos mejor que la lesión se extiende a la pared torácica izquierda. En las secuencias con contraste, en la parte del tórax, veis que hay realce de la pleura con zonas nodulares de realce. Entonces, el diagnóstico definitivo de este caso fue un rhabdomyosarcoma retroperitoneal con extensión a la pared torácica. Este es otro caso más reciente del hospital, solo os pongo una imagen. Era un paciente adolescente que consultaba por pérdida de peso, síndrome constitucional y dificultad para comer y para tragar. Y en esta imagen lo que vemos es una gran masa retroperitoneal que engloba la aorta y la salida de los vasos, que los está adelgazando, que está produciendo desplazamiento del estómago hacia adelante y que tiene la pared muy engrosada, parece que podría estar infiltrada, que vemos aquí alguna imagen en la que estamos viendo que está produciendo una importante dilatación de la vía biliar y el diagnóstico ha sido de rhabdomyosarcoma también. Y como decíamos, pues lo más frecuente es que el rhabdomyosarcoma alveolar se localice en las extremidades. Entonces, este es un caso de un paciente que tenía una lesión de partes blandas en el pie, que veis que está infiltrando la musculatura interósea, se va produciendo efecto de masa entre los metas con una importante componente en el dorso del pie, que es isointensa en T1, hiperintensa en T2 y que, como el caso que vimos en la mano de antes, también presenta alteración de señal del meta que sugiere que está infiltrado. Estas son imágenes de distintos estudios en el control post-tratamiento, que como veis la masa se iba disminuyendo de tamaño y estos son los controles postquirúrgicos en los que veis que le han resecado el cuarto meta porque estaba infiltrado y ya no se aprecia la lesión de partes blandas. Vale, pues vamos a continuar con la segunda parte de la presentación que son los sarcomas no rhabdomyosarcoma. Estos son un grupo muy heterogéneo que incluye varios tumores mesenquimales y que constituye más de 50 tipos histológicos. La mayoría van a ser también esporádicos, pero se conocen algunos factores de riesgo genéticos como el síndrome de Li-Fraumeni, la neurofibromatosis tipo 1, que predispone a tumores malignos de la vaina nerviosa, o el síndrome de Gorlin y el retinoblastoma hereditario, que predisponen a fibrosarcoma y leiomyosarcoma. Aunque se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo, tienen predilección por el tronco, las extremidades, el abdomen y la pelvis. Pueden presentar metástasis al diagnóstico
que son más frecuentes en el pulmón, pero también en el hueso, hígado, ganglios linfáticos, cerebro, peritoneo y omento. Según el tipo histológico, se dividen en los distintos grupos que vemos en esta diapositiva. Entre ellos encontramos los tumores de estirpe adiposa, como el liposarcoma, de estirpe fibroblástica, como el fibrosarcoma congénito, tumores del músculo liso, como el leiomiosarcoma, tumores de diferenciación incierta, como el sarcoma epitelioide o el sarcoma sinovial. Como es un grupo muy extenso, vamos a comentar solo algunos de ellos. Vamos a hablar del sarcoma sinovial, del fibrosarcoma congénito, del tumor maligno de la vaina del nervio periférico, del sarcoma epitelioide y del liposarcoma. El sarcoma sinovial es el sarcoma no rhabdomyosarcoma más frecuente en pediatría. Es un tumor de diferenciación incierta que puede ocurrir a cualquier edad, pero que es más frecuente que aparezca en la adolescencia. Aunque se llama sarcoma sinovial, esto puede inducir a error, puede crear confusión, porque no se trata de un tumor de la sinovial, sino que aparecen muchas localizaciones que no son articulares, y la mayoría de ellos va a aparecer en el miembro inferior. En los estudios de imagen puede presentar calcificaciones y en resonancia tiene un aspecto heterogéneo en las secuencias T2 que se describe como la triple señal. ¿Por qué? Porque va a tener zonas que son hiperintensas secundarias a hemorragia o necrosis, zonas isointensas por el componente sólido y zonas hipointensas debido a la presencia de calcificaciones. El 25% puede presentar metástasis al diagnóstico, que suelen ser en pulmón, ganglios o hueso, y tiene mucha tendencia a la recurrencia local tras el tratamiento. Aquí tenemos el caso de una adolescente que tenía un aumento de volumen del muslo izquierdo y como veis en la imagen de resonancia, pues ese aumento de volumen era secundario a una gran masa de partes blandas que está localizada en el compartimento posterior y medial del muslo y que es intramuscular. Es una lesión de aspecto heterogéneo en las secuencias T2. Veis que tiene zonas hiperintensas de aspecto quístico, zonas isointensas de aspecto sólido y alguna zona hipointensa que puede traducir calcificación. En la difusión tiene zonas que están restringiendo, que brillan y que se vuelven negras en el mapa ADC. Y con el contraste, pues tiene un realce heterogéneo con realce de las porciones sólidas. Esta paciente, pues el diagnóstico fue de un sarcoma sinovial y fue tratada con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Y aquí os muestro una imagen de una de las resonancias que se hizo de control en las que veis que la lesión ya no está, vemos alteraciones de señal secundarias a los cambios postquirúrgicos y señalado con la flecha veis una imagen de aspecto nodular en la cara interna del muslo, que el diagnóstico anatomopatológico fue de recidiva local. Así que nada, recordar que estos tumores pues hay que seguirlos de manera muy estrecha porque tienen mucha tendencia a la recurrencia. El fibrosarcoma es un tumor de estirpe fibroblástico. Hay dos tipos, el infantil y el del adulto. Que el del adulto suele aparecer en niños mayores de 10 años. El infantil se puede presentar al nacimiento y supone entre el 5 y el 10% de los sarcomas en menores de un año. Tiene tendencia a la recurrencia local, pero las metástasis son raras y la supervivencia es alta. La mayoría se localizan en las extremidades, pero también pueden aparecer en la cabeza y cuello. Y en imagen, ¿cómo los vamos a ver? Pues como una lesión de partes blandas que puede remodelar el hueso con un realce heterogéneo y con calcificaciones infrecuentes. A ver, aquí tenemos unas radiografías del pie de un niño de 12 días que consultaba por un bulto. Y lo que vemos es que parece que hay un aumento de densidad en esta zona debido a una masa de partes blandas.
Vemos que están separados el primero y el segundo dedo, lo que nos sugiere que puede haber ahí una masa de partes blandas que se demostró con ecografía. En el estudio de resonancia pues se delimita todo mucho mejor y veis esa gran masa que está afectando a la musculatura interósea, que está separando los dedos y que tiene un realce muy heterogéneo que fue compatible con un fibrosarcoma congénito. Pasamos a hablar del tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Es un tumor que puede aparecer de novo o sobre un tumor preexistente, como un neurofibroma o un esvanoma. Se suele dar en adultos entre los 20 y los 50 años y aproximadamente en la mitad de los casos se asocia a pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y en estos casos suele aparecer sobre un neurofibroma plexiforme y estos casos también tienen peor pronóstico. Se suele localizar en nervios grandes como son el plexo braquial, el sacro o el nervio ciático. En los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, el arresto del cuerpo entero, como veis en esta imagen de la derecha, es de gran utilidad para valorar en una sola prueba la extensión de los neurofibromas plexiformes y su localización. Este es un paciente que, como veis, tiene neurofibromas a lo largo de los nervios de ambas extremidades, superiores e inferiores, y en la salida de las raíces nerviosas de la columna. En resonancia, los neurofibromas tienen una apariencia muy típica en T2, que se llama indiana. ¿Por qué? Porque tienen un centro hipointenso en T2 con un halo hiperintenso en la periferia. Este paciente, además de los múltiples neurofibromas, tenía una masa paravertebral derecha, que en el siguiente control pues, creció de manera rápida, que produjo un importante efecto de masa sobre el riñón, sobre la pared abdominal, que tenía un aspecto muy heterogéneo, con zonas quísticas y el diagnóstico fue de un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. El sarcoma epitelioide es otro tumor de diferenciación incierta, como el sarcoma sinovial, pero es mucho más raro en niños. Se divide en proximal, que se localiza en el tronco y la pelvis, y el clásico o distal, que es más frecuente, aparece en adolescentes y se suele localizar en la superficie volar y distal de las manos y de los dedos. Se presenta como uno o varios nódulos subcutáneos que se pueden ulcerar y hasta el 50% de los casos presentan metástasis al diagnóstico en ganglios linfáticos y pulmón. Este es un caso de un adolescente que tenía una lesión en la cara interna del muslo. Veis que es una lesión que tiene un realce heterogéneo con el contraste y que tiene, bueno, unos hallazgos un poco inespecíficos por imagen. Se hizo un estudio de extensión en el que se encontraron múltiples nódulos pulmonares cavitados y el diagnóstico definitivo fue de sarcoma epitelioide. El liposarcoma es un tumor raro en niños y es más frecuente en adultos. La mayoría de los casos se localiza en las extremidades y otra localización frecuente es el retroperitoneo. Se divide en 5 subtipos histológicos. El más frecuente va a ser el liposarcoma bien diferenciado y el segundo en frecuencia el liposarcoma mixoide. Por imagen, ¿cómo debemos sospecharlo? Pues cuando vemos una lesión, perdón, de señal grasa, pero que no tenga todas las características que tiene un lipoma. En este caso estamos viendo una lesión de partes blandas en el pie, que veis que tiene señal grasa porque es hiperintenso en T1 y es hipointenso en las secuencias que están suprimiendo la grasa, o sea que este es el componente graso, pero luego además tiene estas otras zonas que tienen un aspecto sólido, isointenso en T1, hiperintenso en T2, con realce tras el contraste intravenoso, que nos hacen sospechar que esto no es un lipoma al uso y se trataba de un liposarcoma. El liposarcoma mixoide es un subtipo de liposarcoma, es el segundo en frecuencia y típicamente se localiza en el muslo. Y la señal del liposarcoma mixoide va a depender de si predomina el componente lipomatoso o el componente mixoide.
En este caso, tenemos un varón de 14 años que se notaba un bulto en el muslo. Y en la reso lo que se ve es una lesión en el interior de la musculatura que es isointensa en T1, que es muy, muy hiperintensa en T2, incluso más que otros tumores que hemos visto antes, y que en la secuencia de difusión, pues en este caso no restringe, porque aunque brilla, luego no es negra en el mapa de C, brilla más en el mapa de C. Entonces, esto es debido al componente mixoide de la lesión y el diagnóstico definitivo fue de un liposarcoma mixoide. Para concluir y como ideas para recordar, los sarcomas de partes blandas son un amplio grupo de tumores infrecuentes en pediatría y es mucho más frecuente que una lesión de partes blandas corresponda con una lesión benigna. Entre ellos, el rhabdomyosarcoma es el más frecuente. El sarcoma sinovial es el sarcoma no rhabdomyosarcoma más frecuente, pero que no confunda el nombre. Es un tumor que dependa de la sinovial y no se suele localizar en las articulaciones. Si estamos ante una lesión palpable, la primera prueba que debemos realizar es una ecografía, porque nos va a ayudar a hacer bien una primera aproximación y hay muchas lesiones que se pueden diagnosticar con ecografía. Si una lesión no la caracterizamos por imagen como lesión benigna, hay que hacer un estudio anatomopatológico, no nos podemos quedar tranquilos. Las técnicas de resonancia aportan una información muy útil sobre la composición tumoral. Nos van a decir si es de estirpe grasa, si tiene necrosis, si tiene fibrosis. Además, las técnicas de resonancia funcional, en especial la difusión, nos aportan información sobre la viabilidad del tumor y esto es útil para hacer diagnóstico diferencial entre malignidad y benignidad y para valorar la respuesta al tratamiento. Siempre debemos de hacer la resonancia antes de la biopsia porque, entre otras cosas, nos ayuda a planificar el abordaje de la biopsia y en caso de que tengamos un rhabdomyosarcoma parameningio, pues no nos podemos olvidar de hacer estudio del neuroeje. Bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya sido de utilidad y os haya resultado interesante la presentación. Muchas gracias.